Saludos benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús, a todos los llamados y escogidos desde lo más profundo de mi corazón, con la bendita presencia y el fruto de Dios. Deseo que todo aquel que Dios permita que llegue esta bendita enseñanza pueda tocar su corazón, pueda penetrar como una espada de doble filo hasta tocar su corazón y discernir el camino de la luz, el camino de la verdad, con todo mi corazón. Prosigamos, bendito pueblo de Dios, con la enseñanza número 26. Ayer, en la enseñanza número 25, desglosando el Evangelio de San Juan, nos quedamos en el capítulo 11, viendo la resurrección de Lázaro con sus hermanos Marta y María. Así que prosigamos, ya no le hago un recuento de lo que vimos ayer. Todos los que están dando un seguimiento, pues saben de lo que hablé, para no hacer un resumen y proseguir y no perder en esta hora que nos va a permitir Dios penetrar en su bendita palabra. Así que nos quedamos en el 11 y vamos, ayer explicamos el 16, vamos al 17 por favor. Dice la bendita palabra de Dios en el 11:17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque claro que físicamente lo que pasó como una historia viva, profética, la carne a los 2 o 3 días se empieza a descomponer, empieza a crear pudrición. De hecho, no es el único versículo bíblico en donde el bendito poder de Dios y de nuestro Señor Jesucristo nos dan a los seres humanos para adorar al Todopoderoso. También cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz padeció y murió, dice la palabra que muchos muertos que habían muerto en el primer pacto, con obediencia, resucitaron también muchos que tenían ya no 4 días, sino mucho más tiempo muertos. Ya tenía 4 días muerto. Recordemos que en la enseñanza número 25, más o menos sacamos el cálculo de los días que nuestro Señor Jesucristo estuvo cuando le hablaron, cuando subió a Judá todavía, y cuando regresó ya estaba muerto. Tenía 4 días ya muerto. Y claro que esto, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús, como en la enseñanza número 25, nos enseñó que esto que estaba permitiendo el Padre y nuestro Señor Jesucristo era para mostrar el poder de Dios, la gloria de Dios para sus discípulos. ¡Qué amor tan más grande! Porque para que creyeran los discípulos, para que comprendieran el tema de la resurrección. Bien, que ayer yo le explicaba, bueno, con mucho detenimiento y con muchas citas bíblicas, como una sombra de la resurrección espiritual, de la que esperamos los santos. Entonces dice aquí, en el 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Cada enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, tiene revelación. Por ejemplo, los estadios tienen una medida. En algunas Biblias tienen las medidas atrás también de las monedas, el valor, que era el denario, el talento, el estadio, las medidas. Y bueno, aquí yo le digo, estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Más o menos, creo que si no mal me equivoco, como a 7 kilómetros, estaba cerca. Y muchos de los judíos habían venido de ahí de Betania, de esa aldea, a la aldea de María, de Marta y de Lázaro. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Aquí Betania, donde estaban Marta y María, muchos de los judíos todavía no convertidos, todavía no de seguidores de Cristo,
muchos venían para consolar, porque recordemos que antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, pues lo que era María, Marta, Lázaro, guardaban el primer pacto, guardaban las enseñanzas, eran hombres justos en el primer pacto, y sí, conocían a muchos judíos, a mucha familia que en aquel entonces guardaba también el pacto y muchos no lo guardaban. Bueno, pero venían para consolarlo. Y Marta, 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, que escuchó, el maestro viene para acá, salió Marta a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y hay también una cita bíblica de Marta, ya le dije la de María, ¿no? La que lavaba los pies y derramó el alabastro como ya. Y también de Marta hay una enseñanza. ¿Recuerda usted cuando Cristo Jesús estaba en casa de Lázaro, de Marta y de María, y que María estaba a los pies de Cristo y Marta estaba afanada en los quehaceres de la casa? Que Marta se acercó al maestro y le dijo: maestro, ¿no te da pendiente que mi hermana no me ayude? Y que le dijo Cristo Jesús: Marta, Marta, cuán afanada estás en los trabajos del mundo. Casi así se lo dijo. María ha escogido la mejor parte. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que Marta recapacitó, meditó, entendió, porque después Marta fue una seguidora de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, tenían amistades todavía de muchos judíos. Entonces, Marta, cuando escuchó que venía nuestro Señor Jesucristo, salió corriendo a encontrarle. Aquí también estamos viendo que Marta no tenía ningún rencor, no tenía nada contra Cristo, a pesar de, como le dije yo en la enseñanza pasada, lo habían mandado traer y no entendía ella por qué no había venido. Sabía que podía haber venido para salvarlo, pero Marta no le reclamó nada, sino que cuando llegó al Señor le dijo, y Marta dijo a Jesús: Señor, ahora recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra Señor significa amo. Claro que nosotros ya esta palabra la agenciamos muchas veces y decimos Señor sin entender lo que estamos diciendo. Pero aquel que no peca, aquel que ha sido discipulado, aquel que verdaderamente guarda los mandamientos, cuando le decimos Señor, nosotros estamos no con la boca, sino con de todo corazón, diciéndole: Señor, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el amo, tú eres el que, pero no de labios, sino con hechos. Recuerde, Señor significa amo. Entonces, en el momento que Marta le dijo Señor, es porque no había renegado, es porque a pesar de que Cristo Jesús no había llegado para sanar a su hermano, todavía estaba diciéndole: amo, sigo a tus pies, Señor. Y únicamente le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora fíjese bien, el amor todavía. Señor, tú eres poderoso, tú eres el Hijo de Dios. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, sin reclamo, únicamente como una adoración, a pesar de que sabía que su hermano estaba dormido, como ahorita lo vamos a ver, y como en la enseñanza pasada se lo dije, ¿verdad? Que estos que seguían a Cristo conocían perfectamente bien, y ya Cristo Jesús les había hablado de la resurrección, de la vida eterna. Mas los fariseos, recuerde que los pecadores no tenían un velo, no tenían ese conocimiento, porque así Cristo Jesús cuando les dijo: a donde yo voy, ustedes no pueden ir, porque en sus pecados moriréis. Y ellos decían: ¿a dónde irá? ¿Se irá de aquí de Jerusalén? No entendían que hablaba de la vida eterna. Mas aquí también estamos viendo la diferencia de los que creen, de los que siguen a Cristo, de los que se bautizaron, de los que toman su cruz, cómo les quita Dios un velo
y pueden, porque uno de los temas más importantes para poder tomar mi cruz, para poder dejar el mundo, es la bendita esperanza de la resurrección. Acuérdense que ayer le di un versículo bíblico en Corintios, donde Pablo dijo, si no hay resurrección, comamos y bebamos. ¿Por qué estoy luchando contra fieras? ¿Por qué estoy exponiendo mi vida? ¿Por qué lo dejé todo? Porque si no hay esta esperanza, mejor hay que darle gusto al gusto, que la vida pronto se acaba. Pero los que hemos creído en este pacto, los que hemos creído que Cristo Jesús viene y que va a resucitar y que hay un lago de fuego y hay una vida eterna, los que verdaderamente tienen fe, están con temor y temblor todos los días. No pecan, han entendido. Entonces, todo cristiano, como el fariseo, que piensa estar en la verdad, pero que está practicando el pecado, es incrédulo. Y sí lo dice en Apocalipsis, que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Bueno, entonces vamos a ver que esta mujer creía al decirle, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también, dice en el 22, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, él le dijo, Marta le dijo, sin saber todavía de la resurrección. Mas también sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Por qué Marta estaba tan segura de que todo lo que pidiera Jesús a Dios? Ahora, fíjese bien, se lo iba a dar. Fíjese bien, Marta sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Porque aquí le está diciendo, mas también sé, Señor, que todo lo que le pidas a Dios te lo dará. Todo, ¿verdad? Como diciendo, Señor, mi hermano se fue, va a resucitar en el día posterior. Todo lo que pidas, porque a ti, Señor, Dios ha puesto como mediador, Dios ha puesto y te ha dado todo. Entonces, ya estamos viendo una Marta, una María, un Lázaro, que aunque estaba dormido, tenían el conocimiento de quién era Cristo, tenían el conocimiento de la vida eterna, tenían el conocimiento de cuál era el camino, sin haber venido todavía el Espíritu Santo, pero sí con pura parábola. Bueno, dice entonces, y también sabía María que todo lo que pidiera el Hijo Dios se lo iba a dar, porque él era el Hijo de Dios y porque Cristo Jesús no se le conocía pecado, era justo. Y claro que así como todo lo que pedía Cristo a su Padre se lo dio, Él nos deja el ejemplo, porque también todo aquel que es un hijo obediente, un hijo entregado, un hijo que ama a Dios, Dios le da todas las cosas que uno le pide. Dice en el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero Marta no sabía que estaba hablando de la resurrección de la carne, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, ella sabía que había una resurrección cuando Cristo regresara. Fíjese bien, ponga atención. Como le dije, ellos sabían perfectamente bien la palabra. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, fíjese bien, en el día postrero. Esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque yo en cada versículo en donde sé que hoy muchos falsos cristianos tuercen las escrituras, mi deber es explicarle también sobre la resurrección espiritual cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen y enseñan que muchos ya están en el cielo, muchos de los que han muerto ya están con Cristo, ya están con Dios, y muchos ya están en el infierno o en el lago de fuego. Falso, mentira. Bíblicamente, la palabra de Dios nos enseña no con un versículo, sino con muchos versículos. De hecho, uno de los más importantes proféticamente es Apocalipsis 22, en donde nos habla del juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 21, 22, donde nos habla del juicio final, donde nos habla de que todos, desde Adán y Eva, hasta el último ser humano que haya quedado,
van a ser levantados para un juicio y que el juicio comienza primeramente por la casa de Dios. Entonces, el lago de fuego no hay nadie, en la vida eterna, allá arriba, como primogénito siempre, como ejemplo, el primogénito, dice la palabra, el primogénito de los muertos, el primer resucitado para la gloria del Padre fue Cristo Jesús. Cuando yo leía hace muchos años que el primogénito, el primero que resucitó Dios fue a su Hijo Jesús, no entendía, porque yo había leído en la Biblia que habían habido más resurrecciones. En el Antiguo Testamento hubo resurrecciones, en el Nuevo Testamento hubo resurrecciones, pero hubo resurrecciones nuevamente en la carne, nuevamente aquí en el planeta Tierra, no para estar espiritualmente con Dios. El único bíblicamente que ha resucitado de los muertos y ya no aquí como un ser humano es nuestro Señor Jesucristo, dejándonos el camino a seguir. Entonces, es un tema muy mal comprendido. De hecho, yo recuerdo, benditos hermanos y hermanas, que anteriormente, cuando yo tenía hambre y sed de justicia, como yo le di testimonio, me metía, escudriñaba, compraba enseñanzas en DVDs, compraba libros, escudriñaba, y alguna ocasión me llamó en un DVD el título que decía, ¿verdad?, Voces en el Infierno, que a lo mejor usted también, pues en YouTube y en muchas partes, pues se volvió esto muy comercial y les dejó mucho dinero porque vendieron los DVDs y vendieron las pruebas para esta enseñanza. Entonces, dicen ellos, y empieza esta historia, que por allá por Rusia estaban haciendo no sé qué trabajo, excavando la tierra a una profundidad muy profunda, y que cuando estaban ellos ya a una profundidad, escucharon por medio de los aparatos y de la tecnología sofisticada que hay hoy en día, que empezaron a escuchar voces y sacan esta enseñanza, entre comillas, cristiana, o entre paréntesis cristiana, en donde sacan estas voces de lamento, estas voces de una mujer que la están violando, y los gritos, y los tratan de traducir y dicen que es el infierno, que es donde está la gente que no creyó, o la gente que no se sujetó aquí a Cristo Jesús. Falso, mentira, no es cierto. Primeramente quiero decirle algo, bendito hermano y bendita hermana. Dios nos habla de un Sheol, de un Hades, que simbólicamente y bíblicamente están en el centro de la Tierra, que la Tierra, el planeta Tierra, se divide en 3 capas, ¿verdad? La primera capa es de pura tierra, la segunda capa es de pura lava, y la de hasta abajo es de puro fuego. Esto no es bíblico, esto lo puede usted investigar en las enseñanzas de geografía, de biología, de las enseñanzas humanas. Entonces, también bíblicamente la palabra de Dios nos dice que en el centro está el Sheol y el Hades, donde anteriormente y en el primer pacto descendían los primeros que morían, y luego, una vez que vino Cristo Jesús y vino un pacto, se acabó eso, ya se quedaban en los sepulcros. Bueno, entonces quiero decirle, el planeta Tierra tiene una circunferencia de 40 y tantos mil kilómetros, ¿sí? Y de punta a cola, por obvio, tiene 22,000 kilómetros. Ahora bien, si yo hago un hoyo, o trato de hacer un hoyo para cruzar el planeta Tierra, en el centro debería de haber 12,000 kilómetros. 12,000. De aquí de la Ciudad de México, no sé en qué parte del mundo esté usted, pero yo le voy a poner un ejemplo. De aquí de la Ciudad de México a la frontera más cercana, que es Reynosa, con Estados Unidos, hay aproximadamente 900 kilómetros. Ahora, este aparato que supuestamente metieron, si no mal recuerdo, creo que habían
hecho ya un hoyo de 6 o 7 kilómetros, si no mal recuerdo. Hermano y hermana, ¿qué hay 12,000 kilómetros para 7 kilómetros que escarbaron? ¿Qué hay para que pueda escuchar? Yo ahorita estoy a 900 o a 1,000 kilómetros de Estados Unidos y no puedo escuchar lo que están diciendo ahorita los americanos. Bueno, ni con un audio que me ponga en el oído, al menos que sea por una tecnología como los medios de celular y eso. Entonces, falso, mentira, todos los que han muerto bíblicamente en el nuevo pacto están en sepulcros. No hay nadie todavía con Dios de la generación de Adán y Eva hasta la fecha. No hay ninguno todavía que esté con Dios y tampoco hay ninguno en el lago de fuego, porque el Sheol y el Hades no es lo mismo que el lago de fuego. En el lago de fuego todavía no hay nadie, ni el diablo, ni el anticristo, ni que es el primero que va a ir, ¿verdad? El anticristo y la bestia son los primeros que van a estrenar el lago de fuego. Entonces, todavía no hay nadie. Entonces, viene un juicio, es muy importante. Por eso, Marta le decía y tenía conocimiento porque estos habían pagado el precio, habían tomado su cruz. Entonces, ella sabía, sí, Señor, ya sé que va a resucitar en el postrero. En el postrero, cuando tú vengas, Señor. Y dice entonces, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuevamente, como una enseñanza, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio por primera vez, siempre decimos, o la bendita palabra nos enseña, que por un hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte, o sea, la separación, por cuanto todos los hombres pecaron. Entonces, el Evangelio cuando se va a dar conforme a lo establecido por Dios, mediante un santo que sus pies puedan llevar el Evangelio, a la persona se le da el conocimiento de que está muerta espiritualmente, de que está separada, de que no tiene a Dios. Es el Evangelio. Ahora bien, el que cree en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Yo estuve muerto, usted estaba muerto, nosotros nacimos muertos, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo todos estábamos muertos, pero hoy hay pocos vivos, porque la verdad hay pocos crédulos, pero en los tiempos, después de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, ahí sí hubo un avivamiento, sí hubo muchísimo evangelio y sí hubo muchos resucitados espiritualmente por medio del bautizo. De igual manera, el día de hoy todavía no viene Cristo. Todavía aquel que puede tener la bendición de escuchar el verdadero evangelio y que cree en Cristo, porque la palabra del Nuevo Testamento fue de Dios por medio de Cristo. El que cree y toma su cruz y come de su carne y bebe de su sangre, Cristo Jesús lo resucita, lo resucitará. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo Jesús dijo, yo soy la resurrección, y aparte también dijo, y la vida. ¿Por qué es la vida? Porque bendito y alabado sea mi pastor, como ya lo vimos, su pastor, si es que verdaderamente entró por la puerta del redil, que esta bendita palabra nos mantiene con un entendimiento para que el adversario, con su mentira, con su engaño y su astucia, no me separe y no me vuelva a traer muerte, y que esta bendita palabra la puso Cristo en mi corazón para que yo me mantuviera vivo y usted también. Pues eso dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ya le hablé yo ayer de las dos resurrecciones. Bendito hermano y bendita hermana, de las dos resurrecciones. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora fíjense, y todo aquel que vive, ok, ya me dio vida, ya me resucitó, ya, gracias a Dios, ya me bauticé, ya tuve el soplo en mi nariz y empecé a ser un ser viviente. Ahora bien,
dice aquí, y todo el que vive, ahora, no nada más es resucitar, porque muchos han resucitado, empiezan a venir a la bendita palabra y son incrédulos, no creen. Porque yo le voy a decir algo, bendito hermano y bendita hermana. El Evangelio es muy claro de una muerte desde un principio y una separación del pecado. Ahora, yo por fe creo, sin saber todavía, lo que es pecado, lo que es la mesa de Satanás, pero yo creo y le digo, sí, Señor. Entonces, después de bautizado, cuando yo recibo el pacto y voluntariamente me alejo de Satanás y crucifico mi carne y resucito, todavía estoy en ignorancia. Entonces, empiezo a venir a la bendita palabra y el pecado empieza a abundar en mí, como dicen Romanos, ¿verdad? Que cuando yo estaba sin ley, estaba sin pecado, pero que cuando tuve esta ley, el pecado abundó, pero la gracia también abundó para irme separando del pecado. Ahora bien, el que tiene vida y cree, porque una vez que resucitó y usted empieza a venir a la palabra y empieza a creer en cada mandamiento y empieza a practicarlo y empieza a ser hacedor de cada mandamiento, ese es su sustento. Esa es la vida. Eso es lo que le mantiene espiritualmente con vida, hacer la bendita palabra de Dios. O sea, ya me resucitó, ahora hay que venir a la palabra y creer. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, muchos empiezan a hacer los primeros rudimientos, las primeras enseñanzas, pero mientras Dios nos va dando un mandamiento, los mandamientos que Dios nos va pidiendo cada vez son más fuertes a los que no tienen fe, pero con más riqueza a los que tienen fe. Entonces llega un momento en que muchos se quedan a medias por incrédulos, como está escrito, ¿verdad? ¿Quién de ustedes que quiere construir una casa, que quiere caminar mi camino, que quiere ir a la vida eterna, no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene fe, para ver si tiene con qué acabarla? Esto viene en la Biblia, porque acuérdese también de la parábola del sembrador, ¿verdad? Muchos recibieron la semilla y pocos son los que llegaron a dar un fruto al 30, a dar un fruto al 60 y otros al 100. Recuerde, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, el que Cristo Jesús resucitó y luego viene y cree, 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 ese es bienaventurado. Mire, y vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, va a tener vida eterna. Porque ya le dije yo, hermano y hermana, yo, no sé usted, ojalá, yo lo deseo, yo ya soy un ser inmortal. Y yo tengo que guardar mi inmortalidad. Este bendito regalo que me trajo Cristo Jesús, que me trajo Dios por medio de Cristo Jesús, que fue la resurrección, la eternidad, la inmortalidad, es un regalo que Cristo Jesús me dio. Ahora, pero hay que cuidar, porque recuerde, el espíritu es el inmortal, no el cuerpo, y el espíritu vive a causa de la justicia. El alimento de mi espíritu es la justicia, es creer y guardar los mandamientos, es amar a Dios y amar a mi prójimo. Y cuando venga Cristo Jesús, Él viene por vivos, porque dice la palabra que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. El pecado paga un salario y es la muerte. Pero el pecado, cuando tengo conocimiento ya de la palabra como Adán y Eva, ya con el conocimiento, si yo peco, paga un salario y se muere mi espíritu nuevamente. Y paso a ser un ser carnal. Y cuando venga Cristo Jesús, no viene por barro, no viene por muertos, viene únicamente por seres inmortales que creyeron en Cristo Jesús, que cuando se nos dio la vida creyeron y guardaron el Espíritu mediante este pan de vida que nos da Cristo Jesús. Entonces aquí dice, ¿crees esto? ¿Ok? Cristo Jesús aprovechó esto que permitió el Padre para dar una enseñanza a judíos y a toda la muchedumbre que estaba ahí sobre la resurrección. Le dijo, sí, Señor, yo
he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, sí, Señor, yo sí amo. Yo he creído que tú eres el ungido. Yo he creído que tú eres el Mesías. Yo he creído que tú eres el que escogió Dios. Yo he creído que tú tienes a Dios adentro. Porque Cristo o Mesías significa ungido. ¿Y ungido por quién? Pues obviamente por Dios. Yo he creído, fíjese bien, que tú eres el Hijo de Dios. Ahora, es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque en cada versículo que a mí me toca enseñar, siempre recalco, aunque ya lo he recalcado muchas veces, pero pues así es Dios, así nos los deja plasmado a todo el que leemos. Ya se hizo una enseñanza anteriormente en donde se dice Jesús, Dios o el Hijo de Dios. Si no la ha visto, se la recomiendo. Pero los verdaderos, que se les han quitado el velo. Los que han pagado el precio, porque todos estos pagaron el precio por seguir a Cristo Jesús. Todos estos tomaron su cruz. Todos estos se bautizaron. Entonces, cuando uno paga el precio, viene la revelación del Espíritu Santo, que es el Maestro, o bien viene la revelación en ese entonces de Cristo Jesús para enseñarles, como les está enseñando la bendita palabra. ¿Y qué dice Marta? Tú eres el Hijo. El Hijo nunca dijo, tú eres Dios, como hoy. Entonces yo despierto en amonestación, yo despierto con amor, yo despierto por medio de Dios, porque hoy han torcido totalmente y ya han quitado al Salvador de las iglesias, han quitado a Cristo Jesús y no le permiten entrar como los católicos, que lo quitaron totalmente diciendo que Jesús era Dios y que María o la guadalupana era madre de Dios. Una blasfema bastante grande, porque en la palabra de Dios dice en 1 Juan que el que no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios no tiene vida eterna. Así que mira, hermano y bendita hermana, para Cristo significa ungido y solamente hay un ser que puede ungir, llamado Dios, llamado el Todopoderoso, únicamente nada más. De hecho, cuando se bautiza usted, Cristo Jesús es la resurrección, pero el que nos unge es Dios, el Todopoderoso. Bueno, dice que has venido al mundo. Entonces, ¿qué dice Cristo? Que todo aquel que en él crea va a tener resurrección. Entonces, Marta le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y yo creo, no nada más lo confieso con mis labios, porque yo, Señor, tomé mi cruz, yo te seguí. Al decir yo creo, recuerde, no se le olvide, bendito hermano y bendita hermana, que no es de labios. Al decir yo creo en el Hijo de Dios, al decir yo creo en el Rey, y al confesarlo, es porque yo estoy haciendo todos los mandamientos y yo estoy creyendo en Cristo Jesús, que el pecado paga un salario de la muerte, y estoy creyendo en Cristo Jesús cuando me dijo, ya no peques más. Estoy creyendo en Cristo Jesús cuando me dijo, toma tu cruz, deja tu vida y crucifícate conmigo. Eso es creer, la acción. Bien, versículo 28. Habiendo dicho esto, Cristo fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto. Marta regresó corriendo a su casa y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Bien, Jesús todavía, y te llama. Ella, dice el mito, ella lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. También vemos el fruto de María. También vamos a ver cómo no estaba enojada y dijo, no, yo le mandé llamar, que ya que viene. No, ya mi hermano murió, ¿para qué viene? Fíjese bien, se levantó a prisa, se levantó de inmediato y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea de Betania, todavía venía caminando. Esto quiere decir que Marta, pues ahora sí que fue corriendo, sino que estaba en un lugar donde Marta la había encontrado. Ahí se quedó enseñando también. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Recuerde que los judíos, muchos eran incrédulos, pero también
cuando Cristo Jesús permitía estas cosas, o más bien Dios, por medio de su Hijo Jesús, como enseñanza en aquel entonces para credulidad y hoy nos queda plasmada también por amor a Dios, pues lo deja para los que creen. Porque habían muchos que no creían, pero habían otros que sí se convertían. Bueno, la siguieron los judíos. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Y ahí está. La palabra postrarse a sus pies tiene muchísima enseñanza, bendito hermano y bendita hermana. Mire, en el Antiguo Testamento, la forma de postrarse ante Dios, la forma de reconocer la pobreza espiritual, o bien la pobreza del ser humano sin Dios, era que se ponían de rodillas con las manos extendidas y el cuerpo extendido a la tierra y ponían la cara en la tierra. Y muchas ocasiones con las manos se echaban tierra. Esa era una manera de postrarse en el Antiguo Testamento hacia Jehová. ¿Qué representación tenía eso? Lo que dice en San Mateo. Bienaventurado el pobre de espíritu, el que reconoce que es polvo, el que reconoce que es estopa al fuego sin Dios, el que reconoce que hay un poder opositor, el que reconoce que sin el báculo, que es el Espíritu Santo, estamos podridos, somos unos animales. El que está mendigándole a Dios todos los días sabiduría, su diestra, su protección. Ese es hoy el que se postra, ese es hoy el que reconoce, no como para que sean en el nuevo pacto vistos por muchos. A mí me tocó gente hipócrita que llegaba y se hincaba y empezaba, ¡oh Señor! Y se hincaban ahí y los que no conocían la palabra, pues decían, órale, no, esta mujer o mira, se adora a Dios. No, hermano, no. Es cotidianamente. Hoy el estar postrado, mire, si se puede arrodillar en la oración, hágalo. Pero no lo haga si usted no está arrodillado con su vida cotidiana, si no le está llorando, si no está postrado a los pies de Cristo, sirviendo al cuerpo de Cristo. Porque ya dimos el tema de los pies de Cristo. Ya dimos el tema la vez pasada de lo que hacía María cuando lloraba y con sus cabellos limpiaba sus pies y derramaba el alabastro. Ya vimos lo que significa cuando Cristo Jesús lavó los pies de sus discípulos. Ya vimos Juan el Bautista cuando dijo, yo no soy digno de desatar. Entonces ya vimos que todas estas enseñanzas, cuando se meditan, es estar en la obra, es estar sirviendo al cuerpo de Cristo, limpiándolo para que lleven el Evangelio. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, para poder tener este ministerio, yo necesito estar postrado, necesito estar en la cruz, necesito reconocer que Cristo Jesús es mi amo, es mi dueño, que me compró a un precio muy alto para estar postrado a sus pies. Bueno, todo esto entonces, vemos una María que nos deja, por medio de Dios, un camino para seguir. También estos hombres que eran dignos de llamarle Señor y que Cristo Jesús les llamaba amigos, sabemos el por qué. Y de igual manera, nosotros tenemos la oportunidad y la voluntad propia de escoger esta bendición o escoger la maldición. Bueno, dice entonces, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Claro, conocían el poder de Jesús, pero no en su totalidad. Conocían el poder más bien de Dios por medio de Jesús, cuando sanaba enfermos, pero no lo conocían en su totalidad. Porque aquí vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, que no se le olvide lo que vimos en la enseñanza pasada, que en el primer pacto fue de vista
fue el poder de Dios cuando abrió el Mar Rojo, fue el poder de Dios cuando desbarataba a los opositores con espada, no con espada, sino con el poder de Dios, pero hoy todo es espiritual, porque hoy viene a hablarnos nuestro Señor de un poder superior en este nuevo pacto, hablando de la resurrección, hablando de darle vida a los que estaban muertos. Entonces, bueno, si hubieras estado aquí, dice en el 30, Jesús todavía no había entrado, sí, perdón. María, cuando llegó donde estaba, se postró a sus pies, no había muerto. Jesús entonces al ver llorando, aquí está, dice, Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Versículo 33, dice, Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la habían también acompañado, que pensaban que iba al sepulcro, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esto nos los deja Dios, bendito hermano y bendita hermana, porque cuando nosotros estamos quebrantados, cuando nosotros estamos entristecidos, cuando nosotros padecemos por un miembro del cuerpo de Cristo Jesús, todo el cuerpo se duele. Así lo dice en Corintios. Cuando nosotros padecemos por un hermano, por una hermana que ha muerto espiritualmente o también físicamente, o que esté enfermo, o por el pecado, y tenemos una tristeza por la obra de Dios y por los que amamos, quiero decirle que este fruto es de Dios, que el ser humano, cuando ha llorado, cuando tiene un fruto de un sentimiento hacia los seres queridos, recuerde que el Creador es Dios, recuerde que así nos diseñó, recuerde que nos hizo a su imagen. Así que esto proviene de Dios y se conmueve. Dios, bíblicamente hay algunos versículos en donde ha llorado, pero los versículos bíblicos en donde Dios ha llorado ha sido cuando alguien ha pecado, cuando alguien ha sido ya arrojado de la presencia de Dios y no tiene ya perdón de Dios. Uno de ellos es cuando Lucifer, allá en el cielo, pecó y exclama, hay una exclamación que dice Dios, ¡oh! Tú, querubín, ¡oh! Tú, como siendo tan feo, fuiste a caer. ¡Oh! La expresión, ¡oh! Es de dolor. Entonces, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, cuando nosotros nos acercamos con un dolor en la obra, cuando hemos seguido a Cristo Jesús, se conmueve, bendito hermano y bendita hermana. Dice y dijo, ¿dónde le pusiste? Y claro, yo le voy a decir una cosa, este dolor tan horrible que hay para los seres humanos cuando no conocen el camino de que un ser querido se les muere, es algo que ha venido por miles de años, es un dolor muy grande cuando no hay una esperanza viva, cuando no saben literalmente a dónde van sus muertos, es horroroso. O también el castigo que enseña Satanás por medio del catolicismo, porque al saber yo que un ser querido que murió en Cristo se va a un lugar de tormento llamado purgatorio y que están llorando y sufriendo, pues ¿qué paz voy a tener yo aquí? ¿Qué paz voy a tener al saber que mi ser querido está sufriendo? Esa es una blasfemia. Recuerde que Satanás hace sufrir al ser humano y lo tiene en tribulación. Mas Cristo Jesús es la paz. Por eso yo le tocaba un versículo la vez pasada que viene en Tesalonicenses. De hecho, yo creo que vamos a ir ahí. Ponga su dedito ahí, por favor, porque vamos a regresar. Vamos a segunda de Tesalonicenses. Ahorita le digo si es segunda o primera. Por favor, segunda de Tesalonicenses.
Creo que es Primera de Tesalonicenses, ahorita le digo. Ahorita le digo, por favor, ven tu hermano, bendita hermana. Es... caray. Bueno, sí viene aquí en 1 Tesalonicenses o 2 Tesalonicenses. No quiero quitarles mucho tiempo, ¿sí? Está en 2 Tesalonicenses 4, por favor, 4:13. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Acuérdense que en un principio Jesús dijo, Lázaro está durmiendo, pero no lo entendían sus discípulos. Ahora, los que han muerto en Cristo Jesús, no tenemos la muerte si es que morimos en santidad, si es que morimos con el sello del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermano, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, hablando de los del mundo, ¿verdad? Porque los del mundo no tienen esperanza de volver a ver a sus muertos, ni de estar en la vida eterna. Ok, sí nos dice que nos entristezcamos, pero no como los del mundo, que muchas veces gritan y se quieren aventar en los sepulcros. No, nosotros no. Yo le daba testimonio ayer y no lo llevé a este versículo, pero lo estoy comprobando que sí existe este versículo. Cuando mi padre terrenal murió por el favor de Dios, perdonado, y que sí lloré, pero no me entristecí como los que no conocen, ¿verdad? Como los del mundo. Entonces, no quiero que ignoren. Marta no lo ignoraba, María no lo ignoraban, estaban entristecidas, pero no estaban gritando, no estaban desesperadas, no estaban como muchos que no conocen el camino. Dice, fíjese bien, en el versículo 14, porque si creemos que Jesucristo murió, aquí que dijo Cristo Jesús a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y aquí lo estamos volviendo a repetir. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, sí, están dormidos, no están muertos. Los que mueren qué bendita bendición nos trajo Dios. Porque nos ha quitado ese dolor tan grande que trajo Satanás, que fue la muerte espiritual y también fue la muerte eterna, al lago de fuego. Eso sí es horrible, ahí sí hay que llorar. Pero nosotros, como Marta y María, que conocemos la verdad, bueno, sabemos que estamos durmiendo. Entonces, vamos, bendito hermano y bendita hermana, en donde Jesús se estremeció en espíritu y dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Ahora aquí vemos en la Biblia, dos cualidades de Cristo. Uno en ira, cuando está la mercadería en la casa de Dios y vuelca y les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, y se van a ir al lago de fuego. Y también vemos un sentimiento de Dios por medio de Jesucristo a los que sufren, a los que padecen juntamente con Él, a los que Dios y Cristo Jesús nos permiten muchas veces ser instrumentos para alguna prueba, para manifestación y enseñanza de los demás. Y cuando alguna ocasión nosotros estamos como el ciego, estamos como este Lázaro que le permitió una prueba, y que Cristo Jesús en ese dolor, pero para un bien de nosotros, porque primero viene la tristeza, primero viene el dolor y luego viene la alegría, como lo vamos a ver, también de igual manera, así profetizando Dios, nuestro Señor, que mientras estemos en este cuerpo humano cargando con la cruz, caminando su camino, con toda la oposición que hay, alguna ocasión
nos va a venir la paz. Alguna ocasión nos va a venir la alegría en las bodas del Cordero, en la resurrección de allá arriba. Porque ahorita vamos a ver el gozo que hubo después de todo esto. Jesús lloró. 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, ¿verdad? Pero fíjese bien, y algunos de ellos, los malos, los de duro corazón, no Marta ni María, que eran hermanos cercanos a Lázaro y que tenían el derecho, pero que ellos nunca blasfemaron contra Cristo, los duros de corazón dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriere. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, estos que estaban diciendo esto, vamos a ver más adelante, que una vez que Cristo Jesús trae la sanidad, trae el gozo y resucita a Lázaro, estos mismos que estaban diciendo querían luego matar a Lázaro y a Cristo, que lo vamos a ver más adelante. Si usted ha leído la Biblia, lo sabe. Entonces eran hipócritas, estaban nada más contendiendo, y eso es lo que paga el pecado. Mire, si Dios nos deja esas historias, bendito hermano, que están vivas, es para temer. Es para temer al no jugar con Cristo, al no jugar con Dios, al estar sujeto, al estar con temor, porque este fruto sigue estando. Cuando hay incredulidad, siguen murmurando contra la cruz, contra la verdad. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Vamos lentamente, porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que esto es desglosar. Y cualquier duda que le quede, que se me pase, porque se me puede pasar alguna enseñanza de algún versículo o que le quede duda, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que hoy se lo digo en cada prédica, en cada enseñanza. Por favor, ahí están mis datos. Comuníquese. Aquí no le van a decir no está indispuesto. Aquí inmediatamente, por la gracia de Dios, lo atendemos para dar mi vida y para que no haya ninguna duda, porque nuestra misión y el sentir es de Dios, es que nadie se pierda y que todos estemos algún día en la vida eterna. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con usted, y les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Amén. Gloria a Dios.